Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Es una alegría poder otra vez estudiar la palabra del Señor, estudiar sus santas escrituras, estudiar el espíritu de profecía, para poder afianzarnos más en la fe adventista, en la fe que un día hemos conocido y queremos nosotros poder acercarnos más a Dios mediante sus escrituras. Queremos hacer lo correcto delante de sus ojos. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema realmente muy importante en cuanto a las profecías, como ustedes pueden ver aquí. El diagrama profético de 1843. Es un tema realmente muy importante, porque muchos dicen y muchos comentan diciendo, no es necesario poder estudiar a los pioneros o lo que hicieron ellos, solo concentrémonos en Cristo y en la palabra de Dios. Pero si vemos la palabra de Dios, también nos lleva a estudiar lo que Él mismo trazó en la profecía. Por eso es muy importante conocer las profecías que nos caracterizan como pueblo adventista, a poder ver nuestros orígenes, a volver a nuestras raíces. Por eso el día de hoy vamos a estudiar la importancia de los diagramas proféticos de 1843, 1850 y 1863. El cumplimiento profético de Habacuc, el capítulo 2, el verso 2. Lo que todo adventista debería conocer. Pero como siempre les digo, vamos a orar antes de poder abrir las santas escrituras para que Dios nos pueda iluminar en este estudio, para que podamos comprender su palabra. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, gracias Señor, gracias por todo lo que nos das, aún no siendo merecedores de tu gracia. Queremos hacer lo correcto delante de tus ojos. Queremos estudiar tus escrituras. Queremos estudiar lo que tú le mostraste a la mensajera del Señor. Porque es tan importante para poder llevar el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Puedas ayudarnos, Señor, para poder hacer lo correcto, para poder adentrarnos en la historia y en la profecía. Puedas bendecir a cada uno, cada una que está escuchando el video o está viendo el video. Puedas darme el carbón encendido en mis labios, Señor, para que pueda ser utilizado por el Espíritu Santo. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para iniciar el estudio, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que nos dice su palabra. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 7, el verso 2. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la palabra de Dios. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, él le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a estos versos que hemos leído? Si leemos todo el capítulo 7, vamos a encontrar la historia del apedreamiento de Esteban. Cuando Cristo murió, muchos de sus apóstoles le siguieron a toda costa. Muchos murieron por causa de Cristo. Y uno de los primeros ha sido Esteban, un diácono fiel, fervoroso ante el Señor, que amaba a su Señor. Y podemos ver que él, ante los fariseos, ante los saduceos, ante los sacerdotes, él les contó nuevamente la historia de su pueblo, contó la historia del pueblo de Israel, les trasladó muchos años atrás. Primero empezó con Abraham, como hemos leído en la Escritura. Después de contar la historia de Abraham, Isaac, Jacob, contó la historia de José. Él contó la historia del pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto, la historia de Moisés, cómo Dios lo había utilizado a él para librar al pueblo, para sacarlo de la tierra de Egipto y para que pueda adorar en el desierto. Después vemos así la historia. Y luego el pueblo se enfureció y lo apedrearon. Y Esteban dijo: Señor, no les hagas contar este pecado. Así vemos la historia que Esteban les trasladó a la historia desde los tiempos de Abraham para que ellos supieran y recordaran la historia, porque es muy importante saber nuestra historia como pueblo. Por eso Esteban les trasladó a la historia, pero ellos estaban con un odio satánico para poder apedrearlo y poder matarlo. Pero su muerte, nosotros sabemos que es profético. El año 34 ha marcado en la historia el fin del pueblo de Israel, la cual estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, las 70 semanas. Y así su muerte ha sido profético. Pero él les trasladó a la historia para que vieran cómo Dios ha guiado a su pueblo desde los principios, desde el principio con Abraham, y así Dios seguía guiándolo a su pueblo, pero espiritualmente, porque ellos rechazaron a Cristo y rechazaron también a sus profetas. Y esto me hace recordar mucho también a nuestra historia de nosotros como movimiento adventista que somos, porque es muy importante que nosotros conozcamos nuestra historia como adventistas. Quiero leer esta cita del libro Ministerio de Publicaciones, la página 32, el párrafo 2. Es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las que el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. Muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado. El caso de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista deberían mantenerse ante nuestro pueblo. El libro del pastor Lou Borog debería recibir atención. Nuestros dirigentes deberían ver lo que se puede hacer para hacer circular este libro. Cartas y manuscritos, el volumen 18, el año 1903, el párrafo 4. En esta cita nosotros podemos ver que es necesario volver a nuestros orígenes. Y aquí nos dice que el pueblo también en ese entonces lo había olvidado. Por eso dice, nuevamente, vuelvan a publicar lo que ellos publicaron. Muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado. Muchos que llegaron en su época, hermanos nuevos, ignoraron la historia, la cual Dios levantó a ese pueblo para que siga y predique la verdad y el mensaje de los 3 ángeles. Y al final podemos ver de la cita que debería llamarse la atención a este libro, el libro del pastor John Norton Lou Borog, el gran movimiento adventista. Es un libro realmente muy hermoso que nos cuenta la historia
de nuestro pueblo. Entonces la mensajera del Señor hace ese llamado. Volvamos nuevamente a nuestras raíces, a nuestros orígenes, de cómo se ha iniciado este movimiento con estos hombres que han servido al Señor. Y Dios los ha utilizado para hacer una obra grande, para que se cumpla también las profecías. Y este cuadro, y este diagrama, mejor dicho, tiene mucho que ver en el cumplimiento de la profecía. Y así como Esteban les recordó la historia del pueblo de Israel, hoy nosotros vamos a recordar nuestra historia como movimiento adventista. Y para esto vamos a ir al libro de Habacuc. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Habacuc, el capítulo 2, el verso 1, 2, 3, porque es necesario que nosotros conozcamos cómo la profecía se ha cumplido en el pasado, así para que hoy nosotros podamos afianzarnos más en la profecía y en la doctrina, para llevar la sana doctrina a todas las naciones. Vamos a leer el libro de Habacuc, el capítulo 2, el verso 1. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En mi guardia estaré de pie, y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Aquí podemos ver en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el verso 2. Escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lea. ¿Qué entendemos de este verso de Habacuc, el capítulo 2? Yo antes leía este verso y no entendía qué es lo que quiere decir en cuanto a graba la visión y que corra y quien las lea en tablas. No entendía a qué se refería. Pero ahora vamos a ver a qué se refería el profeta Habacuc, que fue inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, para que escribiera esta profecía, la cual se cumplió hace muchos años. Y muchos de nosotros hemos olvidado esa profecía dada por Habacuc. Y para poder entender la cita de Habacuc, el capítulo 2, voy a leer el libro Conflicto de los Siglos. Quiero leer la página 443, el capítulo 23, una profecía que se ha cumplido. Al principio, si tú lees en el capítulo, está hablando de cómo los pioneros, cuando ya pasó el chasco, ellos no entendían por qué pasó y Cristo no vino. Ellos no entendían esa parte. Estaban tan tristes, estaban con tantas preguntas que no podían entenderlo, y ellos se regocijaron en el texto de Habacuc, la cual hemos leído, Habacuc 2:3. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Ellos se aferraron en el texto de Habacuc, en esa promesa, para que se aclare todo lo que ellos pasaron. Un día después, estaba caminando Hiram Edson por los maizales, y así él vio que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Estudiaron la palabra de Dios diligentemente, estudiaron la doctrina del santuario y del juicio investigador. Así se estaba armando cada pilar de nuestra fe adventista. Y una profecía también se cumplió. Está en el libro de Habacuc, la cual hemos leído. Quiero leer el Conflicto de los Siglos, la página 443, el párrafo 2. Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel
y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. Ahí nos manda el libro de Habacuc, el capítulo 2, el verso 3 y 4. Entonces la orden ya estaba dada, la cual hemos leído del libro de Habacuc. Escúlpele sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a Charles Fitch. Este diagrama que ustedes pueden ver es el diagrama profético de Charles Fitch. Esta profecía se cumplió el año 1842 de Habacuc 2 y se publicó este diagrama el año 1843. Por eso aquí nos dice, el cuadro de 1843 fue producido originalmente en 1842 por Charles Fitch y Apollos Hell. Fue publicado por Joshua B. Himes. Entonces la profecía se había cumplido. Charles Fitch, un pionero adventista, él había conocido el mensaje millerita predicada por Guillermo Miller. Él se sorprendió de las profecías y él estaba seguro de que Cristo vendría. Él murió una semana antes de que Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo. Pero él, con Apollos Hell, otro predicador millerita que conoció el adventismo, predicado por Guillermo Miller, ellos diseñaron este diagrama. Se cumplió la profecía de Habacuc, el capítulo 2, el verso 2. Escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente. Y ellos entendieron que la profecía era para su tiempo y se cumplió por estos dos hombres que Dios los utilizó. Por eso vemos en el verso 3, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Y así vemos que se cumplió la profecía. Después del 22 de octubre ellos estudiaron la Biblia con mucha oración y así iban entendiendo por qué Cristo no vino. Ellos estudiaron realmente las Escrituras y así la profecía de Habacuc 2 se cumplió al pie de la letra. Quiero leer esta cita de Primeros Escritos. La mensajera del Señor habla de este diagrama. Primeros Escritos, la página 74, el párrafo 1, nos dice de la siguiente manera, es desde la parte media. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces, ¿qué vemos en este escrito de Primeros Escritos? La mensajera del Señor vio de ese diagrama. Ese es el diagrama de 1843 y ella dijo que fue dirigido por la mano del Señor. Y las cifras que vemos aquí, los números que vemos aquí, así como 538, 457, 332, 164, 158, 2520, 677, 1843, eran las cifras que Dios quería que se ponga en este diagrama, porque Dios había dado la orden a Habacuc y se cumplió muchos años después para que se publique el año 1843. Y aquí nos dice una parte muy interesante, que su mano cubrió y ocultó una equivocación. Dios con su mano ocultó una equivocación para que ellos no pudieran comprenderlo totalmente, porque tenía que cumplirse la profecía en Apocalipsis 10. Porque si vemos aquí, los milleritas creían que Cristo vendría
Y ellos creían que Cristo vendría el año 1843. Por eso ellos pusieron fin de los 2300 tardes y mañanas, Daniel 8, 7 al 20, el 1843. Pero aquí nos dice que Dios quería que las cifras estuvieran así, porque Él había tapado con su mano, ocultó esa equivocación. Y les pregunto, ¿por qué Dios cubrió con su mano? Dios quería probar a su pueblo. Él quería probar a su pueblo, por eso Él ocultó con su mano algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla. Pero después Dios apartó su mano y así ellos pudieron comprender la profecía. Que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre. Y así empezó el juicio investigador. Ellos lo entendieron porque Dios después levantó su mano para que se pudiera entender. Pero lo que tenemos que entender aquí, que Dios quería que estas cifras estuvieran así. Ahora quiero mostrarles estos diagramas que hice. Mejor dicho, estos diagramas que hice hacer en la imprenta. Porque yo pienso que es muy importante para que nosotros podamos repartir este material, para que otros más conozcan. Por eso me he tomado la tarea de poder hacer este trabajo, por la gracia del Señor. Este es el diagrama de 1843, la cual hablábamos. Primeramente podemos ver la estatua de Nabucodonosor, que está en Daniel, el capítulo 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Babilonia, que es la cabeza de oro. Medo-Persia, Media Persia, aquí dice Media Persia, que son sus brazos, su pecho de plata. El muslo sería Grecia, que sería de bronce, y sus piernas de hierro. Y nosotros en la profecía nos encontramos en los dedos de la estatua, que serían de barro y hierro. Los 10 reinos. Los mileritas entendieron muy bien la profecía porque Dios estaba en su estudio. Dios los guió. Aquí podemos ver los reinos también de Daniel 7. Los reinos divididos de los dedos. Y aquí podemos ver las 2300 tardes y mañanas. Ellos creían que Cristo vendría 1843. Pero en el segundo diagrama, que también vamos a verlo, podemos ver el año 1844. Porque ellos ya entendieron la profecía, por eso ellos cambiaron el año. Pero el primer diagrama nos muestra y nos indica que Cristo vendría en 1843. Un cuadro cronológico de las visiones del profeta Juan y el profeta Daniel. Y aquí podemos ver también las trompetas de Apocalipsis, el capítulo 8 y el capítulo 9. Este es el otro diagrama que desde el año 1844 ellos ya lo estaban estudiando. Por eso podemos ver la diferencia. Este diagrama salió al aire en el año 1850. La diferencia está de este primer diagrama con el segundo diagrama del santuario. Como ellos ya comprendieron las profecías y comprendieron que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, entonces este diagrama muestra eso. Aquí está Cristo en el lugar santo que pasa al lugar santísimo. También podemos ver el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel, y también la venida de Cristo y la mano, una hoz aguda, Apocalipsis 14, 14. También podemos ver la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, que ellos entendieron a su totalidad. Entonces podemos ver que los dos diagramas son iguales, pero hay diferencias porque ellos ya estudiaron y Dios les dio más luz en cuanto a ese aspecto. También vamos a ver el diagrama profético de 1863, que es el diagrama de Jaime White, que él lo realizó. Más que todo no es como el otro, son más gráficos para poder tal vez entenderlo de otra manera, pero es el mensaje el mismo.
Este diagrama que tengo aquí es el mismo diagrama de 1850, realizado por el hermano Otis Nichols. Solo que este diagrama titula el diagrama profético de Guillermo Miller. Guillermo Miller no lo realizó este diagrama. Solo se llama así porque Guillermo Miller inició el movimiento adventista. Entonces este diagrama es el mismo del de 1850, solo con otro diseño. Y aquí puedo ver que se notan las letras más legítimamente que este diagrama, pero es el mismo diagrama. Serían 3 diagramas y este diagrama sería el mismo de 1850. Pero también yo he querido hacerlo porque tiene otra forma, otro diseño, mejor dicho. Y las letras se ven más legítimas en este diagrama. Ahora vamos a entrar a la historia. Vamos a adentrarnos en la historia. Vamos a leer algunas citas de los pioneros adventistas. Esta cita se encuentra en el libro Las aventuras del capitán José Bates. Es muy importante que tengamos también este libro, porque la mensajera del Señor habla de este libro. Y quiero leer esta cita que está en Review and Herald, el 11 de diciembre de 1879. Hablando ella, dice: haya en vuestra mesa y bibliotecas publicaciones que traten temas morales y religiosos, a fin de que vuestros hijos puedan cultivar el gusto por la lectura de carácter elevado. Para los jóvenes, la vida de José Bates es un tesoro. También lo son los 3 tomos del Espíritu de Profecía. Sean los regalos que ofrezcáis de tal índole que derramen rayos de luz la senda que conduce al cielo. Por eso es necesario poder también tener estos libros para poder adentrarnos en la historia. Y quiero leer la página 202, el párrafo 2, el capítulo 23. Nos dice de la siguiente manera, hablando el capitán Bates: en mayo de 1842 se convocó una conferencia general en Boston, Massachusetts. En la apertura de esta reunión, el hermano Charles Fitch y Apollos Hell de Harvard presentaron las profecías de Daniel y de Juan en forma gráfica, que ellos habían pintado sobre tela, con los números proféticos mostrando su cumplimiento. Entonces nos dice el capitán Bates que en mayo de 1842 se ha convocado una conferencia general en Boston. Los milleritas convocaron a una conferencia. Entonces en la apertura, 2 hombres, el hermano Charles Fitch y el hermano Apollos Hell, en la apertura, ellos mostraron el diagrama profético que ellos mismos habían realizado de Daniel y de Juan. En forma gráfica lo mostraron y se hizo encima de una tela. Voy a seguir leyendo el mismo libro, la página 202, el párrafo 2. El hermano Fitch, al explicar las profecías por medio de estos carteles ante la conferencia, dijo que al examinar estas profecías había pensado que si podía producir algo del tipo de lo que aquí se presentaba, se simplificaría mucho el tema y le resultaría más fácil presentarlo a una audiencia. El hermano Charles Fitch había visto ese aspecto de que podría llamar algo la atención para poder presentarlo al mundo. Entonces el hermano Fitch, como nos dice aquí, quería simplificar el tema y le resultaba más fácil poder presentarlo en una audiencia con gráficos. Sigue diciendo: aquí había más luz sobre nuestro sendero. Estos hermanos habían estado haciendo lo que el Señor le había mostrado a Habacuc en su visión 2468 años antes, al decir: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Habacuc 2, el verso 2 y el verso 3. Estos hermanos estaban haciendo la obra del Señor. Estos hermanos estaban cumpliendo la profecía que Dios le dio a Habacuc hace como 2468 años antes. Se dio la profecía.
Hace como 2468 años antes, la profecía se dio y se cumplió el año 1800 y se cumplió el año 1842. Entonces los dos hermanos, el hermano Fitch y el hermano Apollos Hell, cumplieron la profecía dada hace como 2468 años. Y también la conferencia de Boston aprobó este diagrama para poder explicar este diagrama a todos los que querían predicar que Cristo vendría ese año. Y quiero seguir leyendo lo que nos dice. Después de alguna discusión sobre el tema, se votó unánimemente hacer que litografiaran 300 carteles similares a este. Lo que pronto se hizo fueron llamados los diagramas del 43. Esta fue una conferencia muy importante. Entonces, ¿cuántos diagramas hicieron hacer? Como esos diagramas hicieron hacer unos 300 diagramas y fueron llamados los diagramas del 43. Como nos decía, ellos hicieron hacer en telas, ya que en ese tiempo no había imprentas como las que tenemos hoy, pero sí hicieron hacer en telas. Seguramente les ha debido costar un gran trabajo poder realizar esos 300 carteles, porque es un trabajo poder hacer esto, poder poner los versos de la Biblia, poder dibujar las bestias de Daniel y de Apocalipsis. Ha debido ser un trabajo muy costoso y también para mucho tiempo. Pero era la profecía que tenía que cumplirse y se cumplió. Y ellos realizaron ese trabajo. Y ustedes se preguntan, ¿cuánto habrá valido este diagrama realizado en una tela? Nos dice la Signs of the Times, el 22 de junio de 1842, la página 96, el párrafo 35. Gráfico cronológico de las visiones de Daniel y Juan. Ahora está casi terminado y estará listo para la entrega en unos días. Precio $2.50. Una copia a los suscriptores. Publicado en el número 14 de Devonshire Street, arriba. Los suscriptores pueden enviar o llamar pronto. Entonces, ¿cuánto valía este diagrama profético? $2.50. Para esa época, realmente no sé cómo habrá sido comparado a las épocas de hoy. No sé si habrá sido mucho dinero o tal vez un porcentaje mínimo comparado a los días de hoy. Pero se nos dice que valía $2.50. Y tú ves en la pantalla que de ahí saqué la cita de la Signs of the Times, el 22 de junio de 1842. Y quiero leer la cita del pionero James White. El año 1850, el pionero James White nuevamente le redactó la historia a los adventistas de ese entonces. Él publicó en la Present Truth en abril de 1850, la página 65, el párrafo 9. Hablando el pionero James White. Ustedes que participaron en el mensaje de este primer ángel, que sintieron su poder y gloria y vieron sus efectos en el pueblo, simplemente regresen conmigo a las reuniones del campamento, conferencias y otras reuniones donde el tiempo 1843 fue proclamado desde la tabla. Con qué solemnidad, celo y santa confianza proclamaron los siervos del Señor el tiempo, y cómo sus palabras cayeron sobre el pueblo, derritiendo el corazón del pecador más duro, porque Dios estaba con ellos, y su espíritu asistió al mensaje solemne. El pionero James White les vuelve a contar la historia de este diagrama, de cómo Dios ha utilizado a esos hombres, como nos dice aquí, porque Dios estaba con ellos y su espíritu asistió al mensaje solemne. Así como Esteban, antes de que le apedreen, contó la historia del pueblo, así también James White recordó
el diagrama profético. Y quiero leer esta cita del pionero James White de su libro Incidentes de la Vida, la página 72, el párrafo 3, nos dice de la siguiente manera: en octubre de 1842, una reunión del campamento adventista se llevó a cabo en Exeter, Maine, a la que asistí. El encuentro fue grande, las tiendas numerosas, la predicación clara y poderosa, y el canto de las melodías de segundo advenimiento poseía un poder como nunca antes había visto en himnos sagrados. Mi segunda experiencia del advenimiento se profundizó mucho en esta reunión, y en su cierre sentí que debía salir inmediatamente al gran campo de la cosecha y hacer lo que pudiera para hacer sonar la advertencia. Por lo tanto, preparé 3 conferencias, una para eliminar tales objeciones como el tiempo del momento del advenimiento que no se conocerá, y el milenio temporal, una sobre las señales de los tiempos y otra sobre la profecía de Daniel. Incidentes de la Vida, la página 72, el párrafo 3. Aquí nos cuenta el pionero James White que en octubre de 1842 se llevó una reunión en Exeter, en Maine, la cual el pionero asistió. Él cuenta aquí que había escuchado unos himnos tan sagrados, unos himnos tan hermosos que tal vez nunca ha escuchado antes en su vida. Y su experiencia ha sido una experiencia que profundizó su ser, para que él pueda dar el paso para predicar el mensaje de que Cristo estaba a las puertas. Por eso dice aquí: preparé 3 conferencias, una para eliminar tales objeciones como el tiempo del momento del advenimiento, para el milenio temporal y las señales de los tiempos, sobre las profecías de Daniel. Y el pionero adventista utilizó este diagrama para explicar las profecías de Daniel, porque sigue diciendo en su libro Incidentes de la Vida, la página 73, el párrafo 1. No tenía caballo, silla, bridas ni dinero, pero sentí que debía irme. Había usado mis ganancias del invierno pasado en ropa necesaria, en asistir a las reuniones de la segunda venida y en la compra de los libros y el gráfico. Aquí se refiere al gráfico de 1843. Pero mi padre me ofreció el uso de un caballo para el invierno, y el elder Poley me dio una silla de montar con las 2 almohadillas rotas y varios pedazos de una brida vieja. Doblé mi carta con algunos folletos sobre el tema del advenimiento sobre mi pecho, bien abotonado en mi abrigo, y salí de la casa de mi padre a caballo. ¿Qué nos cuenta la experiencia de James White? Que él no tenía dinero, no tenía tal vez alguna ganancia, pero él había comprado el diagrama de $2.50 y algunos libros. Y su padre le ofreció un caballo para que él pueda ir en invierno. Y él ha doblado su carta. Como ha sido de tela, seguramente lo ha doblado y la ha puesto dentro de su abrigo. Eso nos cuenta la experiencia del pionero James White. Y así Dios ha dirigido a su pueblo. Después del chasco, ellos lloraron, pero la profecía ellos vieron de que se iba a cumplir. Tardará, pero se cumplirá, dice Habacuc. Entonces ellos se regocijaron. Y después de ese diagrama, ellos sacaron otro diagrama, la cual es el diagrama de 1850. La mensajera del Señor escribió de ese diagrama de 1843 y hemos leído en primeros escritos. Y esta cita, la cual quiero leer, está en Review and Herald, el 1 de noviembre del año 1850, el párrafo 10. El Señor me mostró que el diagrama de 1843 fue dirigida por su mano y que ninguna parte de ella debe ser alterada, que las cifras eran como Él las deseaba, que su mano cubrió y ocultó un error en algunas de las figuras para que nadie pueda verlo hasta que se le quitó la mano. Entonces la mensajera del Señor escribió que el diagrama de 1843 estaba guiado por la mano del Señor y ninguna cifra debería ser alterado. Tristemente hoy, muchos rechazan este diagrama.
Muchos no quieren saber la historia de cómo comenzó el gran movimiento adventista. Solo quieren sentarse los sábados en las iglesias y no les interesa la historia. Pero otros también rechazan esos diagramas porque contradice su falsa doctrina. Pero vemos que Dios mismo diseñó y puso los números, que era la voluntad de Dios, y utilizó a estos hombres. Y la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, lo confirma. Entonces, si nosotros rechazamos ese diagrama, estamos rechazando a Dios mismo. En el libro Historia de la Redención, la página 374 nos dice de la siguiente manera. Historia de la Redención, la página 374, el párrafo 2. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos. Y, sacrificando su orgullo, su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Aquí nos cuenta que Guillermo Miller, con temor, proclamó el segundo advenimiento con sus colaboradores. El testimonio de las Escrituras, que Cristo vendría en 1843, despertó gran interés, nos dice Historia de la Redención. Entonces Guillermo Miller también utilizó estos diagramas para explicar las profecías. Lo que asombra aquí es que muchos se convirtieron, muchos dejaron su orgullo, dejaron sus iglesias y así se unieron al movimiento millerita que estaba dirigido por Dios. Entonces Guillermo Miller alzó su voz y con esos diagramas él explicó también las profecías. Si hoy nosotros nos despojáramos de nuestro yo, nos despojáramos de todo lo que nos gusta a nosotros para poder hacer la obra, entonces Cristo creo que vendría mucho más pronto. Y estoy seguro de eso. Porque así pasó en 1843. Pero la prueba vino cuando Cristo no vino. Entonces algunos hermanos que dejaron sus trabajos, sus profesiones, también estaban en ese grupo pequeño que inició el gran movimiento adventista. Ahora vamos a hablar del segundo diagrama profético, la cual salió el año 1850. El primero fue realizado por Charles Fitch y Apollos Hell. El segundo fue realizado por el hermano Otis Nichols, el año 1850. Este diagrama profético realmente Dios también lo guió, porque las citas que vamos a leer ahora nos muestra que Dios guió este diagrama. Nos dice en Cartas y Manuscritos, el volumen 1, el año 1850, el párrafo 2, escrito el 15 de agosto de 1850. Hermano Rhodes vino aquí el último martes, que es hace apenas una semana hoy. Nos alegramos de verlo. Acaba de sacar un nuevo gráfico. Es más grande que cualquier gráfico que haya visto. Es muy claro. Nos gusta mucho su gráfico. Esto lo escribió la mensajera del Señor. Aquí nos muestra que el hermano Rhodes, un hermano de ese entonces, mostró un gráfico el más grande que la mensajera del Señor haya visto. Yo supongo que ha debido ser tal vez de ese tamaño, tal vez más grande o tal vez un poco más pequeño, eso no especifica. Pero aquí podemos ver que el hermano Rhodes había diseñado un gráfico, pero ese gráfico era del año 1850. Y quiero leer esta cita para aclarar, porque yo me preguntaba y decía, ¿quién lo ha diseñado, el hermano Rhodes o el hermano Otis Nichols? En la enciclopedia nos habla de un hermano que se apellidaba Rhodes. Su nombre es Samuel W, nos dice aquí. Entonces,
Quiero leer una cita de la enciclopedia para aclarar esta situación. Nos dice de la siguiente manera: Rhodes fue miembro de la comisión directiva de la Advent Review y diseñó el primer diagrama profético adventista sabatario, litografiado por Otis Nichols en 1850. Entonces, lo que se entiende aquí es que el hermano Rhodes había diseñado el diagrama que ya mucho más antes había diseñado el hermano Otis Nichols. El hermano Otis Nichols lo diseñó el diagrama de 1850, así con el santuario celestial, como vemos aquí, el santuario celestial, que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo, también el mensaje del primer, del segundo, del tercer ángel, la imagen de la bestia. El hermano Otis Nichols lo diseñó, pero el hermano Rhodes lo hizo sacar a la luz para que pueda ser más grande. Eso es lo que se entiende aquí, porque el diagrama se le atribuye al hermano Otis Nichols y no al hermano Samuel Rhodes. Pero la enciclopedia nos habla de él, que la mensajera del Señor le dijo a él que no sea tan rudo. Él tenía un carácter muy difícil de llevar. Tal vez él era un hombre, tal vez quería hacer las cosas correctas, pero fallaba mucho. Y la mensajera del Señor le escribe que él pueda cambiar, que no sea así su carácter, que afectaba eso en la obra. Eso nos cuenta del hermano Samuel Rhodes. Pero quiero seguir leyendo de este diagrama de 1850 lo que nos dice el espíritu de profecía. En Manuscript Reliefs, el volumen 15, la página 210, el párrafo 3, escrito el 1 de noviembre de 1850, nos dice de la siguiente manera, hablando la mensajera del Señor. El lunes regresamos a Dorchester, donde vive nuestro querido hermano Nichols y su familia. Allí en la noche Dios me dio una visión muy interesante. La mayor parte la verán en el periódico. Dios me mostró la necesidad de sacar un gráfico. Vi que era necesario y que la verdad puesta en claro sobre tablas tendría mucho efecto y haría que las almas llegaran al conocimiento de la verdad. Entonces nos muestra aquí que la mensajera del Señor había recibido una visión de Dios, que ella estaba en el hogar del hermano Nichols, y Dios le mostró la necesidad de otro gráfico, porque el primer gráfico era del año 1843, y Dios le mostró que era necesario otro gráfico para que las almas llegaran al conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante estudiar este tema, porque las almas van a llegar al conocimiento de la verdad gracias a estos gráficos que estaban dirigidos por la mano del Señor. Y nos dice, sigue la carta, que Satanás va a hacer todo lo posible para obstaculizar esto, para obstaculizar el trabajo que los pioneros realizaron. Satanás va a hacer todo lo posible para poder exterminar ese trabajo. Nos dice así la carta, la cual quiero leer. El Señor me mostró hace algunas semanas que cuando James comenzara a volver a publicar lo que los líderes habían escrito en 1844 sobre la verdad, Satanás trataría de obstaculizarnos, pero debemos luchar por la victoria y seguir adelante. Ha sido así. Sabe que ese trabajo dañará su causa y salvará algunas joyas. Por eso se enfurece tanto, pero es rechazado. Satanás va a hacer todo lo posible que nosotros rechacemos estos gráficos, porque desenmascara las falsas enseñanzas, y Satanás se caracteriza por trabajar con falsas doctrinas. Por eso el diablo se ha enfurecido en el pasado y se va a enfurecer hoy para que nosotros no le demos importancia a lo que Dios mismo nos mostró en la profecía. Que los hermanos realizaron esos trabajos, estos diagramas, y el diablo va a hacer todo lo posible para que nosotros no podamos estudiar las profecías mediante estos gráficos. Va a ir mucho más acrecentándose, creciendo la apostasía con doctrinas erradas.
Pero nosotros sabemos que si perseveramos hasta el final, vamos a seguir lo que Él nos ha dicho. Y si rechazamos estos gráficos, rechazamos a Dios mismo. Nos sigue diciendo en Manuscript Reliefs, el volumen 16, la página 207, el párrafo 1. A nuestro regreso a la casa del hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me mostró que la verdad debe ser aclarada sobre tablas y que haría que muchos se decidieran por la verdad, por medio de los mensajes de los 3 ángeles, siendo los 2 primeros hechos simples sobre las mesas. Esto se escribió el 27 de noviembre de 1852. Entonces podemos ver aquí que nuevamente Dios demostró que estos diagramas va a ser para que las almas se decidieran por la verdad, porque la verdad es Cristo, para que muchos puedan conocer a Cristo, puedan conocer su ley mediante estos diagramas. Pero nos cuenta la mensajera del Señor en la cita que hemos leído de Cartas y Manuscritos de 1853, que el hermano Rhodes y un tal hermano llamado o apellidado Case, porque aquí dice Case, usaron mal los diagramas. Y quiero dar lectura. El párrafo 19 nos dice: vi que el negocio de hacer gráficos estaba mal. Se originó con el hermano Rhodes y fue seguido por el hermano Case. Se han gastado recursos en hacer diagramas y formar imágenes toscas y repugnantes para presentar ángeles y al glorioso Jesús. Tales cosas vi desagradaban a Dios. Entonces, el hermano Rhodes y el hermano Case han visto en estos gráficos ya un negocio que a Dios no le agradaba y que ellos realizaron tal vez otro diagrama, pero ya distorsionado, porque nos dice aquí que eran repugnantes y que a Jesús no le agradaba. Sigue diciendo: vi que si los medios que se han desperdiciado en sacar gráficos se hubieran gastado en sacar la verdad claramente ante los hermanos, en publicar tratados, etc., habría hecho mucho bien y habría salvado almas. Vi que el negocio de hacer cartas, obviamente se está refiriendo a los gráficos, a los diagramas, se ha extendido como la fiebre. Ellos ya lo han tomado de un lado de poder ganar dinero con estos diagramas. Por eso nunca es bueno poder lucrar con la palabra de Dios, porque la mensajera del Señor les reprendió al hermano Rhodes y al hermano Case por hacer ese trabajo. El trabajo del hermano Nichols, Dios lo aprobó, porque nos dice así la carta, la misma carta, el párrafo 19. Vi que Dios estaba en la publicación del gráfico por el hermano Nichols. Vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia, la cual hemos visto que es el libro de Habacuc, el capítulo 2. Y si este gráfico está diseñado para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno, es para otro. Y si uno necesita un nuevo gráfico pintado en una escala mayor, todos lo necesitaban tanto. Vi que los diagramas proféticos ordenados por Dios impresionan la mente, incluso sin explicación. Hay algo fino, hermoso y celestial en la representación de los ángeles en los diagramas. La mente es conducida casi imperceptiblemente a Dios y al cielo. Entonces la mensajera del Señor escribió que el diagrama del hermano Nichols estaba aprobado por el Señor, que tal vez se podría dar la impresión de que no podría haber una explicación, como nos dice aquí. Impresión incluso sin explicación, que era hermoso y celestial, y que la mente conducida casi imperceptiblemente a Dios y al cielo, que el diagrama totalmente te llevaba al Señor, te ponía en conexión con Cristo. El diagrama, específicamente hablando del hermano Nichols, del año 1850. El pionero James White, hablando de este diagrama del año 1850, nos dice de la siguiente manera, en la Present Truth, en noviembre de 1850, la Present Truth, la página 88, el párrafo 8. Un diagrama cronológico de las visiones de Daniel y Juan,
calculado para ilustrar claramente la verdad presente. Está siendo litografiado bajo el cuidado del hermano Otis Nichols de Dorchester, Massachusetts. Los que enseñan la verdad presente serán grandemente auxiliados con este. Los hermanos de ese entonces explicaban las profecías de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis, Apocalipsis 7, 8, 9, 10. Los hermanos de ese entonces explicaban las profecías mediante estos diagramas. Así también la doctrina del santuario y el mensaje de los tres ángeles y la venida pronta de nuestro Salvador. Ellos lo explicaban. Y hoy también nosotros tenemos que explicar las profecías con estos diagramas. Ahora quiero hablar del tercer diagrama profético que salió el año 1863. Hemos visto que el primer diagrama salió el año 1843, el diagrama de Charles Fitch. El segundo diagrama salió el año 1850, el diagrama profético de Otis Nichols. Pero el tercer diagrama salió el año 1863, realizada por el hermano pionero, el pastor James White. Y quiero dar lectura al libro Mujer de Visión, la página 100, el párrafo 7, hablando del tercer diagrama profético. En la sesión de la Asociación General en mayo de 1863 se habían tomado acuerdos en los que se pedía la producción de un nuevo diagrama profético y un diagrama de los 10 mandamientos. La preparación y producción de los diagramas le requerían a Jaime que pasase 2 o 3 meses en la vecindad de Boston. Entonces podemos ver que en el año 1863 la sesión de la Conferencia General había tomado un acuerdo. Habían estado en acuerdo para poder sacar un tercer diagrama, también sacar un diagrama de los 10 mandamientos. No sabemos cómo habrá sido ese diagrama de los 10 mandamientos, pero los hermanos estaban en acuerdo para sacar los 2 diagramas, sacar un nuevo diagrama de 1863 y también el diagrama de los 10 mandamientos. Y nos sigue diciendo el libro Mujer de Visión, la página 103, el párrafo 1. La disposición del diagrama profético habrá mejorado mucho con respecto al que tenemos en uso. El santuario y los ángeles serán más grandes y de trazos más vigorosos, de modo que todas las figuras del diagrama podrán verse en forma igualmente clara. Considerando lo que ya hemos visto del trabajo, creemos que será algo hermosamente ejecutado. Aquí vemos que el santuario es más grande que los otros diagramas, como nos dice aquí. El santuario y los ángeles serán más grandes. Aquí podemos ver a los ángeles que son más grandes que los anteriores diagramas. Que en los anteriores diagramas los ángeles no son tan grandes. Y también el santuario es más grande que los otros 2 diagramas. Nos dice aquí, podrán verse en forma más clara y más hermosamente ejecutado. Este diagrama de 1863 también es importante como estos 2 diagramas anteriores, solo que aquí ya no lo pusieron las letras, porque ya había en los 2 diagramas anteriores. También ya estaba explicado en el diagrama de 1850. Este diagrama de 1863 se hizo para poder contemplar más plenamente las profecías, pero en forma de símbolos, para explicar las 2300 en forma de símbolos, para que se pueda entender en mayor amplitud en forma de símbolos. El hermano James White lo realizó. Nos sigue diciendo el libro Mujer de Visión, la página 103, el párrafo 2. El proyecto, un precio de $2 para el diagrama profético y de $1.50 para el de la ley,
Comentó que si el diagrama hubiera sido hecho 2 años antes, el costo de producción habría sido menos de la mitad. La tela de algodón, el principal material en el que hay que gastar, que 2 años antes podría haberse comprado por 10 centavos, está ahora a 30. Aquí vemos que el proyecto del tercer diagrama se hizo con $2. El primer diagrama se hizo con $2 con 50 centavos. El tercer diagrama se nos cuenta que se hizo con $2. Y el diagrama de los 10 mandamientos se hizo con $1 con 50 centavos. También se hizo en tela de algodón. Y aquí nos dice que si hubiera sido 2 años antes, hubiera sido más barato. Que se hubiera comprado con 10 centavos, que ahora está a 30, nos dice Mujer de Visión. Entonces vemos que Dios ha guiado para que se diseñe esos 3 diagramas. Porque vemos también aquí a Nabucodonosor. En los 3 vemos a la estatua de Nabucodonosor. Solo que en el tercero, como les mencioné, ya no estaban las letras que caracterizan los 2 diagramas anteriores. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, y que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Esa es nuestra historia, queridos amigos, queridos hermanos, de los diagramas proféticos. Es para que nosotros podamos estudiar con esos diagramas y que también podamos mostrar a otros hermanos que conozcan esos diagramas. Poder hacer diagramas para poder regalar. Y si no, poder venderle a un costo muy económico para que puedan comprarlo. Pero que todos podamos tenerlo, esos diagramas, para poder estudiar y presentar con esos diagramas al mundo, a los que quieren conocer la verdad, quienes quieren conocer la historia, quieren conocer la profecía. Realmente ha sido diseñado por hombres que temían a Dios. Y también Dios cubrió con su mano para que no se pudiese saber el error, pero después lo descubrió y así estudiaron ellos a la luz de la Biblia con mucha oración. Pero como les mencioné al principio, estos diagramas hoy en día son rechazados. Y son rechazados por las doctrinas de hombres que creen tener la razón, de hombres que dicen tener nueva luz y rechazan los números que Dios mismo quería que se pongan aquí en los diagramas. Rechazan totalmente porque ellos creen en doctrinas que no cuadran con lo que Dios ya estableció en el pasado. Ellos rechazan esos diagramas y son de pastores que dicen ser también de sostén propio y también pastores que dicen ser de la verdad presente. No lo rechazan tal vez totalmente, pero rechazan algunos gráficos, rechazan algunos números, porque ellos creen en otra interpretación supuestamente que Dios les ha revelado a ellos. Entrando a esta última parte de este estudio, quiero leer estas últimas citas del libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 116. La mensajera del Señor le hace una reprensión al hermano Bell, John Bell. Tú puedes encontrar en el capítulo 12, que titula Los 3 ángeles y el otro ángel. Tú puedes leer todo el capítulo. Realmente aquí la mensajera del Señor hace una reprensión al hermano Bell. Y también es una reprensión para cada uno de nosotros. Y también una reprensión a aquellos que llevan las profecías al futuro. Quiero dar lectura a Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 116. El párrafo 2 nos dice de la siguiente manera. Estas citas que vamos a leer, ella lo escribió el año 1896. No he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Estaba presentando al hermano John Bell, un mensaje que el Señor me había dado para él. Los conceptos particulares que él sostiene son una mezcla de la verdad y el error.
Si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente las escrituras. La mensajera del Señor no ha podido dormir desde las 1:30 de la madrugada, nos dice aquí, que estaba pensando, estaba haciendo una reprensión al hermano Bel, porque él estaba juntando la verdad con el error. Estaba sacando citas de la Biblia, pero a su criterio personal, que no se había fijado en la historia de cómo el movimiento adventista había avanzado. Por eso nos dice aquí, si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios, a medida que él lo ha guiado durante los 40 años pasados, estaría mejor preparado. El hermano Bel ignoró estos diagramas, ignoró la historia de cómo los hombres de Dios estudiaron la Biblia para poder establecer cada pilar de nuestra fe. El hermano Bel ignoró todo eso para concentrarse en lo que él creía, en lo que para él estaba bien, pero estaba bajando cada pilar, cada hito de nuestra fe. Nos sigue diciendo, los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética para que no sean demolidos, deben ser cuidadosamente protegidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que la luz verdadera. Los grandes hitos que a nosotros como pueblo nos caracterizan, nos muestra el rumbo de la profecía. Por eso es muy importante estudiar la profecía de Daniel, la profecía de Apocalipsis que escribió el profeta Juan, porque nos muestra también los pilares, los hitos que nos caracterizan a nosotros. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una vez y otra. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas en realidad no lo eran, y sin embargo muchos pensaban que eran justamente las teorías que debían presentarse al pueblo. Hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan. A la mensajera del Señor se le había mostrado que las teorías erróneas se estaban presentando una vez más, que cada vez se estaba presentando la teoría, profecías incorrectas, que muchos hermanos leían la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis, y la interpretaban a su modo de ver y así presentaban al pueblo. Supuestamente para ellos era correcto, pero no lo era, como nos dice aquí. En realidad, no lo eran. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y como nos dice aquí, especialmente Daniel y Apocalipsis, nosotros podemos desviarnos, estamos tal vez inclinados a desviarnos, pero tenemos que escudriñar las Escrituras, como dijo Jesús en San Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Sigue hablando la mensajera del Señor. La página 117 del mismo libro, el párrafo 1. Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Aquí nos dice la mensajera del Señor que en su tiempo estaban viviendo hermanos que pasaron el chasco, que pasaron las profecías. Y les pregunto, ¿qué profecías pasaron los pioneros adventistas? El movimiento millerita. Ellos pasaron una profecía que se cumplió en su tiempo en cuanto a las trompetas. Un 11 de agosto de 1840 se cumplió la profecía de que el poder otomano, el imperio otomano, caería. La sexta trompeta. Un hombre llamado Josías Litch profetizó. Ellos estudiaron las profecías, pero él estudió esa parte de Apocalipsis 9. Y así los pioneros estudiaron y sacaron la conclusión
de que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840. Y se cumplió esa profecía en su tiempo. Por eso aquí nos dice, viven actualmente algunas personas que mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz de Dios. En su tiempo seguían viviendo algunos que iniciaron en 1840. Otra que se cumplió es las 2300 tardes y mañanas. Se cumplió en su tiempo. Otra se cumplió el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel también. Y desde 1844 ya estamos en el mensaje del tercer ángel. Pero sabemos que tenemos que proclamar los tres mensajes y es nuestro mensaje. Y aquí está hablando la profeta, la mensajera del Señor, que ha sido de mucha oración y ayuno estudiar la palabra de Dios para que cada pilar pueda establecerse. Y voy a seguir leyendo. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. A la gente se les expuso los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento de la profecía. Y esa reprensión le hizo la mensajera del Señor al hermano Bel. También que es una reprensión para nosotros y también para esos hermanos que ponen las fechas y eventos que en su tiempo ya pasaron para el futuro. Y voy a seguir leyendo. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo. El mensaje del tercer ángel, aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Entonces los que realmente se enfocan en la profecía y en los mensajes de los tres ángeles no van a ser engañados fácilmente. Porque nos dice que los que pasaron el cumplimiento de los tres ángeles no serán engañados. Sabemos que todos nosotros no hemos pasado el cumplimiento del primer ángel, pero sí en la profecía, estudiando las santas escrituras, estudiando el espíritu de profecía y viendo lo que aconteció en el pasado, estamos viendo la historia, estamos participando de este mensaje también, creyendo por fe en este mensaje del primer y el segundo, del primer ángel, del segundo y el tercero. Entonces, si estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, Daniel y Apocalipsis, relacionada con los tres ángeles, no vamos a ser fácilmente engañados. La mensajera del Señor sigue diciendo, ha habido algunos que, mediante el estudio de sus Biblias, pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías. Pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Estamos empeñados en un tremendo conflicto y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Muchos estudiaron la palabra de Dios, pero ellos pensaron descubrir una nueva luz, una nueva teoría, pero estas han sido incorrectas. Han aplicado mal la palabra de Dios para su propio interés, o mejor dicho, para su propio criterio, para no basarse en lo que ya estaba establecido en el pasado. Nos sigue diciendo en la página 117, el párrafo 2. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas, que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas, el diablo va a hacer todo lo posible para poder desviarnos del camino del Señor, para poder agarrar falsas doctrinas, que nosotros podamos
escuchar a hombres que no están siendo guiados por Dios, como nos dice aquí en el escrito. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y lo colocarán al futuro. Muchos hoy colocan al futuro todas las trompetas. Sabemos que hoy estamos viviendo en la séptima trompeta que tocó el año 1844, un 22 de octubre, y estamos en el cumplimiento de la séptima trompeta. Pero muchos agarran las profecías y lo colocan hacia el futuro. Daniel 12, los 1260, 1290 y 1335 días. Día por año te lo he dado. Muchos aplican al futuro que se cumplirá, pero sabemos que todo terminó hasta 1844. Y la profecía de Daniel, el capítulo 12, terminó en 1843. Pero toda profecía, todo cómputo profético terminó en 1844. Pero aquí nos dice que algunos tomarán esa verdad y lo trasladarán al futuro. Colocarán lo que ya se estableció en el pasado, lo que se cumplió en el pasado, lo colocarán al futuro. Y así la fe de muchas personas se debilita. Y Dios no puede contradecirse. Si Dios ya ha establecido una profecía y ha mostrado a sus profetas, así como la mensajera del Señor, uno no puede venir con nueva luz, contradiciendo lo que Dios ya reveló en el pasado. Eso está en contra de lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice el espíritu de profecía. Usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos en la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. La mensajera del Señor le manda una reprensión al hermano Bel, que estaba poniendo tiempos proféticos al futuro, pero así ella le hace esa reprensión, que aplicándolo al futuro estaríamos desechando lo que Dios ya estableció en el pasado. Estaríamos desechando estos diagramas proféticos que Dios ya estableció mediante la mensajera del Señor, la profeta de Dios. Esto nos ha hecho un pueblo que hoy somos, un pueblo adventista. Esto nos ha hecho que nuestros pilares puedan resonar hoy. La historia del pasado. Por eso nosotros nos llamamos adventistas. Y nos basamos en la historia que Dios nos mostró. El cumplimiento profético. Así como los pioneros creían en una aplicación histórica, nosotros también creemos en la aplicación historicista. Muchos en su tiempo propusieron nuevas teorías. Propusieron verdades según ellos que estaban bien, diciendo yo tengo la luz, pero rechazaban esas verdades. Y nos dice la cita de la siguiente manera. Mensajes de Éxodo, tomo 2, la página 118, el párrafo 2. Se propusieron muchas teorías que tenían una apariencia de verdad, pero estaban tan mezcladas con pasajes bíblicos mal interpretados y mal aplicados, que conducían a errores peligrosos. Sabemos muy bien cómo se estableció cada rasgo de la verdad y conocemos el sello puesto sobre la verdad por el Espíritu Santo de Dios. Y durante todo el tiempo se oían voces que decían, aquí está la verdad, yo tengo la verdad, seguidme. Pero recibimos esa advertencia, no vayáis en pos de ellos, no los he enviado, sino que ellos han corrido. Jeremías 23, 21. Muchos se opusieron a lo que ya se estableció en el pasado. Aquí yo he escuchado muchos hermanos que decían, Jesús va a venir el 2031. Y le sacábamos citas, así de Mateo 24, de Apocalipsis 16, lo que dice que el tiempo ya no será más. Y el hermano decía, es que yo he recibido nueva luz, tengo una nueva luz. Yo sé que no está escrito, pero yo he recibido nueva luz, decía. Y muchos se levantaron así, con esa palabra, yo tengo nueva luz. Pero aquí nos dice que esos servidores no son de Dios. Si no son de Dios, son del enemigo. Porque no se han basado en la palabra de Dios, se han basado en su criterio personal, han rechazado
lo que Dios estableció en el pasado, interpretando mal las Sagradas Escrituras. Y muchos más se levantarán. El zarandeo va a ir creciendo, hermanos. Va a ir creciendo. Tenemos que estar preparados para cualquier viento de doctrina, anclados en la Biblia, anclados en el espíritu de profecía, porque la verdad os hará libres. Pero hay voces que no cesan de escucharse. Esto es verdad, yo tengo nueva luz, pero estas luces nuevas en las líneas proféticas se manifiestan en una aplicación errada de la palabra que dejaría al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla para sujetarse. Si los estudiantes de la palabra tomaran las verdades que Dios reveló en la conducción que dio a su pueblo y se apropiaran de ellas, las asimilaran y las llevaran a la vida práctica, entonces se convertirían en canales vivos de luz. Pero aquellos que se colocan a sí mismos para estudiar nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error, y después de tratar de hacer de estas cosas algo prominente, demuestran que no han encendido sus lámparas en el fuego del altar divino y se han apagado en las tinieblas. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 119, el párrafo 2. En estos últimos tiempos, Satanás va a actuar con más como ha actuado antes, porque él sabe que su tiempo se está terminando y nos va a querer hacer caer para decir, esto ya no es necesario, esto ya está en el pasado, mejor concentrémonos en otras cosas. El diablo va a hacer todo lo posible para que desechemos lo que Dios ya estableció en el pasado. Pero nosotros tenemos que orar mucho a Dios para poder confiar en su palabra, poder ver la historia, así como Esteban les recalcaba la historia a los judíos, a los sacerdotes. Así también nosotros tenemos que ver nuestra historia como movimiento adventista. Y estos diagramas también están muy ligados a nuestra historia, la cual Dios dirigió esos diagramas. Y nosotros tenemos que predicar con esos diagramas que fueron dirigidos por la mano del Señor. No hay un nuevo mensaje, el mensaje sigue siendo el mismo de 1840 del gran movimiento adventista. Sigue siendo el mismo mensaje. Nos dice Review and Herald el 19 de enero de 1905, el párrafo 22. Dios no nos está dando un mensaje nuevo. Debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de las otras iglesias. Dios no ha dado un mensaje nuevo. El mensaje sigue siendo el mismo, de poder predicar la verdad presente, sin adulteración. El mensaje de los 3 ángeles. Y predicar las profecías de Daniel, de Apocalipsis, que muchas ya se cumplieron en el pasado, que estamos viviendo en la 7ª trompeta, desde el 22 de octubre de 1844. Predicar también del santuario celestial, del juicio investigador que estamos viviendo. Y también de que muy pronto se establecerá una ley dominical, que será la prueba para cada uno de nosotros, que está muy cerca de cumplirse. Es mucho de hablar, es realmente un tema muy amplio. Pero tristemente muchos adventistas rechazan estos diagramas. Solo quieren escuchar fábulas. Solo quieren escuchar alguna historia por aquí, alguna historia por allá, pero no se preocupan y no les interesa la profecía, no les interesa cómo hemos nacido nosotros. Realmente tenemos que ver la historia, tenemos que estudiar las profecías con mucha oración, porque sabemos que al abrir la Biblia no podemos abrirla sin oración. Tenemos que abrirla con mucha oración y poder ver nuestra historia y no desechar lo que Dios ya estableció. Quiero terminar con esta cita para poder finalizar con este estudio. Siempre me gusta terminar con esta cita cuando hablo de este tema o de estos temas que nos lleva a la historia. Esta cita la mensajera del Señor le escribió el año 1915, cuando ella falleció ese año. Solo algunos meses antes, ella escribió esta cita. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios,
Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Se vienen muchas calamidades, se viene una crisis ahora. Parece que nuestra fe va a decaer, pero no tenemos que temer nada al futuro. No tenemos que temer nada a lo que se viene, a menos que olvidemos nuestra historia. A menos que olvidemos nuestra historia. No tenemos nada que temer si Cristo está con nosotros. A menos que olvidemos la historia, cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Te invito a que puedas estudiar por ti mismo, que puedas verificar lo que aquí se ha hablado con un escrito está, para que podamos fortalecer la fe adventista, porque queremos que Jesús venga pronto y ese es nuestro anhelo. Queremos que Él venga ya, que se termine toda angustia, temor. Queremos verlo ya a nuestro Salvador, pero tenemos que estar firmes, y no temer nada, a menos que olvidemos nuestra historia. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra. Nuestro Salvador ya está a las puertas. Todo nos indica que Cristo está pronto a venir, pero es deber de cada uno de nosotros apresurar su venida. Proclamar este mensaje que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo adventista que somos. Para terminar, vamos a hacer una oración para que todo lo que se ha hablado aquí pueda estar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente para tomar decisiones para vida eterna. Yo aquí me voy a arrodillar. Te invito a que puedas acompañarme con oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por habernos dado una oportunidad más de poder escudriñar tus santas escrituras. Queremos hacer lo correcto delante de tus ojos. Queremos ver la historia como tú has guiado a tu pueblo, que muchos te han despreciado ya y muy pocos realmente quieren seguirte. Y queremos ser, Señor, parte de esos pocos para proclamar este mensaje y no despreciar lo que tú ya has establecido en el pasado. Ayúdanos, Señor, puedas bendecir a cada uno que está escuchando, está viendo el video, para que nuestra fe se fortalezca. Porque queremos que termine todo este sufrimiento, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Todo eso te lo pido, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.